A continuación, el doctor Rafael Martínez Montelongo, urólogo y andrólogo de esta área metropolitana, nos hablará sobre el tratamiento de la disfunción eréctil después del tratamiento de cáncer de próstata. Bueno, muchas gracias a la gente de Lili por la invitación, gracias Juan por el evento y felicidades porque sabemos siempre lo difícil que es coordinar todo. Gracias Toño porque además más de 20 años de ser un extraordinario amigo, primero compañeros en la residencia, un año más chico todavía Toño, pero siempre es bueno ver gente conocida. Vean cómo se acaban los casados y cómo los solteros se mantienen, Juan, es increíble, eso es algo que no podemos ver. Ahora, cuando platicamos siempre del escenario del tratamiento de la disfunción eréctil, a veces caemos en un tema que ya es muy trillado y de repente pareciera ser lo mismo y con pláticas de repente donde ante los ojos del asistente o del auditorio parecería que la molécula que patrocina el evento va a decir que hasta blanquea los dientes y arregla todo, ¿no? Y la realidad es que a veces no es así y en el escenario del cáncer de próstata no es particularmente el mejor toro para hacer faena en el tratamiento de la disfunción eréctil. Yo creo que todos entendemos que el cáncer de próstata es uno de los monstruos de la oncología. Finalmente sigue siendo un tumor que por su frecuencia, por su prevalencia, sigue siendo muy importante, más o menos el tercero en la lista de los cánceres en número de casos y también en mortalidad. Casi 10% de todos los casos de cáncer diagnosticados en Estados Unidos son de próstata y sabemos que al llegar nosotros temprano, cosa que ha cambiado, cuando no estábamos en la especialidad o en la residencia prácticamente, pues diagnosticábamos oportunamente la metástasis a hueso, ¿no? Y Carlos Aguilar, que está por ahí, también nos dejará mentir que encontrábamos las metástasis éramos muy acuciosos para encontrarlas. Y la realidad es que ahora se llega temprano, casi 78 de cada 100, prácticamente 7, 8 de cada 10 se encuentra en forma localizada y por lo tanto son susceptibles de curación, muchas veces con cirugía radical de próstata, y eso es lo que lleva a la complicación de la disfunción eréctil. Entendemos que la disfunción eréctil es una complicación extraordinariamente frecuente, ¿sí? Entendemos que se presenta y que disminuye la calidad de vida no solamente del paciente, sino también de su pareja, ¿sí? También otra cosa, la disfunción eréctil en este escenario siempre es una disfunción eréctil que tiene varios orígenes, la lesión neural que exista por pinzamiento, por tracción, por calor, porque la cortamos, pero siempre hay daño neural. Una lesión vascular, perdón, que también es importante, déjame ir para atrás. Aquí ya se me hizo bolas el… Bueno, también una lesión vascular y también el daño al músculo liso. Entonces, se junta el cóctel perfecto para tener un problema en el escenario de la disfunción eréctil. Entender también que la disfunción eréctil va a ir recuperándose generalmente en los primeros 2 o 3 años después del procedimiento quirúrgico y que para eso hay factores que predicen qué puede pasar, entre ellos la edad. La edad es muy importante, mientras más joven el paciente, más la probabilidad de regresar a la función eréctil, 70% de posibilidad cuando es de 60 años, 45% cuando es de 60 a 65, y si el paciente tiene más de 65 años, solamente 30% de probabilidad de retornar a la función eréctil o de recuperarla. La técnica quirúrgica importa, obviamente que la experiencia importa, ¿sí? y es algo importante a considerar, ¿no? Y el tratamiento que se usó durante ese periodo de neuropraxia también es importante. Veremos ese concepto de rehabilitación peniana más adelante y qué tanto es de un marco teórico que a veces no se cumple en la práctica. A pesar de que haya una neuropreservación, sabemos que la disfunción eréctil se presenta en un porcentaje nada despreciable, entre los 2 y 15 años de la cirugía, de 78 hasta 87% en las variables de series que hay, que son poblaciones muy heterogéneas con criterios diferentes, pero se presenta en forma importante, ¿no? Y hay un marco teórico donde hablan de que la inhibición crónica de la fosfodiesterasa 5 pudiera ser el factor que impida los cambios estructurales que llevan a la función eréctil, a la disfunción, y veremos eso un poquito más adelante. Este es el urólogo antes del 98, no sabíamos ni dónde estaban las vías, no sabíamos todo, y si crecemos también con la idea de que la cirugía no estábamos tanto, a veces hombres de tanta ciencia como el internista o algo, pues parece que esa era la imagen que tenían de nosotros. Afortunadamente con el tiempo hemos logrado poner en orden transmisores y hemos podido aprender las vías por las cuales la función eréctil está funcionando, y yo creo que el tratamiento de la disfunción eréctil desde el 98 para acá ha sido una muestra clara de lo que ha evolucionado la medicina, y con una historia de éxitos importante en todos los sentidos para el paciente, para el médico y también para la industria farmacéutica, ¿no? Los tratamientos de la disfunción eréctil pueden ser no farmacológicos, farmacológicos o bien con dispositivos como las bombas de vacío, la inyección de fármacos vasoactivos, ya sea
intracavernosos o bien en forma intrauretral o el tratamiento quirúrgico. Por lo pronto, no podemos olvidarnos que el tratamiento no farmacológico es la parte que más olvidamos a veces del tratamiento de la disfunción eréctil. Y entender que nuestro paciente, independientemente de que vaya a una cirugía por cáncer, también puede tener obesidad y también puede tener diabetes mellitus y también puede tener hipertensión y también requiere que parte integral del tratamiento sea todos estos consejos, el consejo médico, entender que los fármacos solamente ayudan a que haya una buena respuesta en los pacientes que no tienen comorbilidades o que las tienen controladas, los cambios de estilo de vida, muy importante promoverlos aún en este tipo de paciente oncológico, y el cambio en la medicación concomitante, porque a veces son pacientes que por el grupo de edad tienen una polifarmacia y podemos ver algunos fármacos que tienen un efecto negativo y que muchas veces el paciente lo sigue consumiendo más por tradición que por una indicación médica, ¿no? Hay fármacos que se van quedando así. Ahora, específicamente para fines de la exposición nos vamos a quedar con el tratamiento farmacológico por vía oral en la disfunción eréctil. La línea de tiempo de los tratamientos con inhibidores de fosfodiesterasa 5 desde la aparición por consecuencia de la suerte del sildenafil en el 98 hasta la aparición del tratamiento de uso diario en el 2010, un medicamento que aprobado por FDA nunca vio la luz en México y probablemente no la vaya a ver porque no hay interés de la industria farmacéutica ya de meterlo, pero en general creo que ha ido evolucionando. Pasamos de un paradigma de una dosis grande antes de tener relaciones a una dosis pequeña en forma continua y hemos logrado mejorar mucho el abordaje del tratamiento, ¿sí? Este es un abordaje, este es un estudio donde se habla muy nuevo, una revisión de tadalafil, ¿sí? Es una revisión de estudios de tadalafil en el escenario de la disfunción eréctil en general. Y fíjense, lo que se encuentra es que el tratamiento diario produjo una mayor mejoría, ¿sí? El tratamiento mejora a todos el índice de función eréctil, mejora la capacidad de penetración, mejora también la posibilidad de tener un coito exitoso y pareciera ser que no solamente eso, sino se ve con menos incidencia de eventos adversos. Pero ese es en el paciente fuera del cáncer de próstata. ¿Qué pasa específicamente con la disfunción eréctil postradical de próstata? La incidencia, platicábamos que era extraordinariamente alta. Y fíjense cómo a veces la aparición de tecnología nueva, la aparición de nuevas técnicas quirúrgicas, pues parece que no han impactado notablemente en la posibilidad de que el paciente tenga disfunción eréctil. Estas series que hay de disfunción eréctil a 12 meses, la evaluación, prostatectomía radical laparoscópica, 70% de los pacientes, robótica, 74%. Y si vamos a los pacientes que tienen o que refieren estar potentes a los 48 meses después de radical de próstata, las cifras para si fue por vía laparoscópica de 58 a 74%, radical retropúbica, que fue lo que muchos de nosotros aprendimos en la residencia, de 49 a 74%, y la robótica de 60 a 100%. Es decir, las cifras son muy amplias porque también son muchos equipos, impacta la experiencia del cirujano. Ahora, no es raro, y por eso lo entendemos, de que a final de cuentas los elementos de neuropraxia, el daño por la hipoxia, por la isquemia y la remodelación a la que se somete el tejido fibroso y con la apoptosis elevada que se presenta después de la radical de próstata, se tiene el cóctel perfecto para que independientemente de la técnica y del cirujano se tenga esta disfunción eréctil con mucha frecuencia. Este es un estudio que habla específicamente del papel de los inhibidores de fosfodiesterasa 5 en el tratamiento del paciente postradical de próstata. Y fíjense lo que hay, se encuentra un pool de estudios grande, más de 100 estudios, más de 3.175 pacientes, todos con cirugía preservadora de nervios, ¿sí? Y de estos se tuvieron que desechar por alguna otra cuestión de sesgos y de mala metodología de investigación, prácticamente casi todos los estudios, y solamente quedaron 14 estudios que eran evaluables con una buena calidad. De todas estas series, sildenafil resultó el más eficaz, pero también el menos bien tolerado. Tadalafil fue el mejor tolerado con una buena eficacia, pero un poquito abajo que sildenafil en esta serie. Los inhibidores mejoran el promedio del índice de función eréctil 4.89 puntos y la realidad es que es una mejoría bastante limítrofe. Se supone que la mejoría de 4 puntos es lo que el paciente puede percibir y puede tener significado, pues estamos muy justitos apenas en ese cambio. Y algo que le llaman ellos de este concepto de tratamiento regular, que pongo yo entre comillas, porque el tratamiento regular ellos meten en el estudio tadalafil diario y también tadalafil 20 miligramos 3 veces por semana. Entonces, no el concepto de tadalafil regular implica necesariamente el uso de 5 miligramos. Y esto hablan de que el tratamiento en forma regular con cualquiera de esos dos esquemas era mejor que los otros y podía tener una mejoría en este ejercicio.
Ahora estos son los estudios, fíjense cómo hay de todo, son los 14 estudios que fueron evaluables, vardenafil, tadalafil, vardenafil, sildenafil, a otros como tadalafil de 5 miligramos, tadalafil, otros sildenafil 50, o sea, hay de todo, pero la realidad es esa, yo creo que no se logra la respuesta. Sin embargo, la conclusión es que a final de cuentas muestran cierta eficacia, muestran cierta seguridad en el tratamiento de la disfunción eréctil posterior a prostatectomía radical, siempre y cuando esta haya sido preservadora de nervios, y pareciera que haber una tendencia de que la administración regular, que incluye la administración diaria, es mejor que el tratamiento a demanda, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el tiempo para que el paciente logre la mejoría? Y este es un estudio también interesante. Comparaba tadalafil, ¿sí? Tadalafil 5 miligramos, tadalafil 20 miligramos a demanda y placebo, y lo que se encontró en esta serie de más de 420 pacientes, ¿sí? En los cuales lo que se encontró era, el criterio era que la función eréctil volviera con un índice de función eréctil igual o superior a 22, y fíjense cómo estuvo las cifras, casi 30% para la tadalafil diario, 24% para tadalafil a demanda y 18% para placebo. El tiempo en el que el 25% de los pacientes mostraron mejoría en la erección fueron 5.8 meses para el tadalafil diario, casi el doble, 9 meses para tadalafil a demanda y 9.3 meses para el placebo. Entonces sí se demuestra que la mayor probabilidad de mejoría y la velocidad más rápida para notar esa mejoría entra dentro de los pacientes que recibieron tadalafil diario comparados con el placebo, pero no hubo diferencia significativa para las que tomaron tadalafil a demanda contra ese mismo grupo placebo. Entonces el uso de tadalafil diario acorta el tiempo de recuperación, ¿sí? Y también puede ayudar a que el paciente vaya más rápido a la mejoría en este paciente posterior a prostatectomía radical. ¿Qué hay acerca de los cambios estructurales que hay en el paciente? Otro estudio para evaluar sobre todo dos parámetros, que era la disminución en la longitud peniana, ¿sí? Y también la presencia de erecciones matutinas espontáneas. Y fíjense lo que había, un grupo con tadalafil diario, un grupo con tadalafil a demanda y un grupo placebo. Y después hicieron una subescala, si en base al score de neuropreservación era perfecta o no perfecta, lo cual no parecía tener gran relevancia, las cifras no eran con una diferencia significativa. Sin embargo, cuando se analiza los cambios en la longitud peniana, fíjense que hay. La diferencia fue de 4.1 milímetros con tadalafil diario contra placebo, o sea, se acortaba menos el pene, y no había diferencia entre el grupo tratado con tadalafil a demanda contra placebo. La mejoría en la tumescencia y en la capacidad de penetración solamente fue con el tratamiento diario, ¿sí? Y la mejoría que lograba un coito exitoso solamente fue con el grupo que recibió tadalafil diario, pero no con el que recibió tadalafil a demanda. Esta es los pacientes que negaban tener erecciones matutinas, 34% con tadalafil diario, 50% con tadalafil a demanda y 56% con placebo. O sea, otro estudio que demuestra algo que ya sabíamos. Parecía que el tratamiento diario mejoraba más las cosas y que el tratamiento a demanda se quedaba corto en lo que se quería ver aquí, que era la longitud peniana y las erecciones matutinas. Este es otra vez otro estudio que hay en pacientes posterior a prostatectomía radical. Si se fijan, la base de datos es parecida o es la misma base de datos con otro tratamiento estadístico. Fueron 9 meses de tratamiento con tadalafil diario o bien tadalafil a demanda o placebo, y luego un periodo abierto de 3 meses donde todos los pacientes recibieron tadalafil diario. La edad promedio era casi 58 años y la probabilidad de que el índice alcanzara el famoso puntaje de 22 o más, ¿sí?, era 1.1 veces mayor cuando se usaba tadalafil diario que el placebo. Entonces, parecería que nuevamente se apoya que el tadalafil diario pareciera ser una mejor opción, ¿sí? Ahora, ¿qué hay acerca de los cambios en la calidad de vida? Fíjense lo que hay. Este es un estudio donde estamos utilizando una escala, la escala EPIC, y la escala EPIC pareciera ser una buena manera de evaluar la respuesta porque es muy específica del paciente con cáncer, tiene un dominio sexual, tiene un dominio urinario incluso, y fíjense lo que se encontró en este estudio. El dominio sexual de la escala EPIC mejoró significativamente, pero en el grupo de tadalafil diario, no en el de tadalafil a demanda. Y el dominio urinario incluso de la escala EPIC también mejoró significativamente con el tadalafil diario, pero no con el de a demanda. Inclusive lo que se vio es que probablemente la satisfacción del paciente se vea, digamos, hasta cierto grado sesgada porque parece que la mejoría urinaria hace que el paciente perciba mejor y magnifique un poquito la respuesta también en cuanto a la erección. Y eso es algo que se ve ahí. Entonces, el uso diario del tadalafil mejora la calidad de vida por mejoría en la escala del dominio sexual y del dominio urinario también. Esto es el concepto de rehabilitación peniana. Yo creo que ese concepto de rehabilitación peniana se oye muy bonito.
es el uso de cualquier intervención o de una combinación de intervenciones, incluyendo medicamentos, dispositivos como el vacío o bien acciones para restaurar satisfactoriamente la función eréctil en el paciente después de radical de próstata. Las bases teóricas son muy bonitas, suenan de mejorar la oxigenación cavernosa, promueve la protección del endotelio, previene los cambios estructurales penianos secundarios a la lesión neural, y la realidad es que todo pareciera muy bonito, pero en la práctica solamente, porque en el escenario teórico, en la práctica la realidad es que no pasa así. Esta revisión es muy bonita, es una revisión de Cochrane del año pasado, y fíjense de lo que se encuentra. Lo que se encuentra es que los inhibidores de fosfodiesterasa 5, cualquiera de ellos administrado con horario, tienen poco o ningún efecto para mejorar la potencia a corto plazo, que es corto plazo menos de 12 meses, y también los estudios que hay, muy poca evidencia para poder saber cuál es el papel después de los 12 meses, y que el inhibidor de fosfodiesterasa 5 diario tiene también poco o ningún efecto en el corto plazo para mejorar las erecciones, la potencia sí, y hay alguna evidencia, pero lo clasifican ellos en base a su metodología, que es de muy pobre o de pobre calidad, que muestra que la potencia puede ser mejor con el tratamiento diario. Entonces, no pareciera ser que el marco teórico refleje una historia tan exitosa en la práctica. Basado en la evidencia, entonces, las estrategias de rehabilitación peniana no pareciera ser la mejor solución que tiene el paciente después de la radical de próstata. Si a esto le agregamos, este estudio es bien interesante porque habla de la adherencia y del apego del paciente a la terapia de rehabilitación, ¿sí? Sobre todo problema para nosotros de repente porque el paciente costea sus medicamentos, no están dentro de cuadros básicos y no es una medicina socializada donde el paciente recibe el medicamento. Y fíjense lo que se encontró. 49 pacientes, una edad promedio de 58 años, 91% eran de posterior a robótica, cirugía robótica, 96% casi con preservación bilateral y el otro 4% con preservación unilateral. Casi 62.5% tenían el SHIM, el inventario de salud sexual masculina normal en el preoperatorio, ¿sí? Y de esto fíjense cómo está. Que volvieran al nivel basal que tenían de función eréctil solamente fue 23% a los 12 meses y 28% a los 24 meses. Entonces hay que ser realistas, la probabilidad de volver a la función que se tenía eréctil antes de la prostatectomía es sumamente baja, solamente ese porcentaje alrededor del 22-23%. ¿Cuál era el uso promedio de los inhibidores de fosfodiesterasa 5 en esta serie? 2.3 veces por semana a los 12 y 24 meses, y el uso de la bomba de vacío 2.3 a 3.9 veces por semana a los 12 y 24 meses. El bajo apego a la rehabilitación, ¿por qué? Porque fíjense que al año de haberla iniciado solamente seguían activos el 58% y el 45% a los 24 meses. A los 2 años son más los que ya lo habían abandonado que lo mantenían. Cuando se pregunta por la causa del abandono, yo creo que es muy fácil entender que si algo me está costando buen dinero, porque los tratamientos son costosos, específicamente el tratamiento diario, ¿sí? Y además muestran una baja eficacia, porque a veces al paciente no le explicamos que el único parámetro no es que logre la erección, sino hay una labor que a lo mejor no la va a notar manifestada por la erección, pero que sí ayuda a que haya menos cambios estructurales y el paciente abandone el tratamiento desmotivado. Ahora, ¿cuál es la realidad también de esto? Hace muchos años, o hace 4 años prácticamente, ya van a ser 5, de que hubo un consenso sobre medicina sexual, sobre la rehabilitación después del tratamiento de cáncer de próstata, se publicó hasta 2017 y yo creo que tiene principios muy importantes que valdría la pena recordar. La recomendación de ellos es que el médico siempre debe discutir la posibilidad de que ocurra disfunción eréctil, ya sea temporal o permanente, con el paciente que es candidato a la radical de próstata. Este es un nivel de opinión de expertos, ¿sí? Los instrumentos validados como el índice de función eréctil o las escalas como el EPIC, que sí es específicamente para el cáncer de próstata, deben utilizarse para monitorear la recuperación de la función eréctil post-radical de próstata. Que hay evidencia insuficiente de buena calidad para poder saber si alguna técnica quirúrgica en especial de prostatectomía radical, ya sea abierta, laparoscópica o robótica, produce mejores resultados en la recuperación de la función eréctil, que los predictores de la recuperación de la función eréctil incluyen, pero no están limitados solamente a la edad, que mientras menor edad sea mejor la recuperación de la función eréctil. Los pacientes que tenían una buena función eréctil preoperatoria también tienen más posibilidad de recuperarla. Sin embargo, también es cierto que muchas veces se nos pasa a evaluar cómo está la función eréctil antes de hacerle al paciente la radical de próstata. También es muy importante y la recuperación es mejor en los pacientes que hubo nivel de preservación bilateral y no solamente unilateral.
También otra recomendación es que hay que informar a los pacientes sobre los elementos claves de por qué está presentando esa disfunción eréctil, tales como la lesión neural, la fuga venosa, y explicarles que la lesión neural es un proceso que no hay manera de retrasarlo y que tarda 2 o a veces hasta 3 años en que pueda detenerse ese proceso de neuropraxia, ¿sí? Otras recomendaciones que serían la recuperación de la función eréctil basado en ese periodo de tiempo que se retrasa la recuperación de la neuropraxia puede tomar varios años, hasta 2 o 3 años. Y hay datos contradictorios sobre si la rehabilitación peniana con inhibidores de fosfodiesterasa 5 en cualquier forma mejora la recuperación de las erecciones espontáneas, que los datos no son adecuados para poder establecer cuál es la forma ideal de rehabilitación peniana, ¿sí? Y que los pacientes que van a prostatectomía radical con cualquier técnica, la que ustedes gusten, están en riesgo de otros cambios negativos en la función sexual, como baja libido, la cual ocurre muchas veces dentro de un contexto donde a veces hasta la misma depresión asociada al diagnóstico de cáncer ayuda a que haya baja libido, donde el paciente también tiene cambios en la respuesta orgásmica, el hecho de que quede con aneyaculación también es importante, enfermedades parecidas al Peyronie por fibrosis, ya sea a veces por la misma sonda o por alguna cuestión de los mismos cambios estructurales posterior a la lesión neural, y el cambio en el tamaño peniano también pueden ayudar a que la función sexual del paciente sea atacada por varios puntos y no solamente por la falta de erección. ¿Cuáles serían las conclusiones de todo esto? Yo creo que los casos de disfunción eréctil siempre son de los más severos que vamos a tener en la clínica, son de un manejo mucho más complicado y requieren de un abordaje integral, ¿sí? El periodo de neuropraxia es una realidad, en ese periodo no habrá erecciones espontáneas, aunque un manejo adecuado en ese periodo permitirá recuperar la función eréctil. Y más que un programa de rehabilitación, a veces es interesante el concepto de tratar de devolverle al paciente, como dice la siguiente conclusión, aquí el tratar de devolverle al paciente las erecciones lo más pronto posible por alguno de los métodos creo que ayuda más, independientemente de que sea un esquema de rehabilitación muy sofisticado o muy bien controlado, ¿no? La recuperación de la función eréctil llega a requerir a veces hasta más de 24 meses por esa neuropraxia que hay. ¿Qué otra cuestión también? El último es que los factores que mejoran el pronóstico ya lo sabemos, edad del paciente, la técnica quirúrgica utilizada, en cualquier técnica va a haber daño por alguna u otra razón sobre el pedículo neurovascular, el tratamiento que se usó durante ese periodo de neuropraxia y cómo era la función eréctil preoperatoria, y no olvidemos evaluarla para poder tener un parámetro de comparación y poder predecir qué va a pasar. Pues esa es la información que quería compartir con ustedes y muchas gracias, Juan, por la invitación. Gracias. Nuevamente, gracias a los doctores Rafael Montelongo y al doctor Manuel González, que todavía se encontraba, creo que aquí presente, por su valiosa cooperación. Por último, al doctor Juan José Galán Maraboto, director del Centro de Urología, nos hablará sobre el uso del Cististat en la cistitis post-radiación. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de la cistitis por radiación. Creo que me tocó bailar con la más feíta, pero bueno, es una entidad que cada vez la vemos con mayor frecuencia, sobre todo en los tratamientos por cáncer de próstata o inclusive hasta en cáncer de vejiga, que aunque es mucho menos probable. La cistitis por radiación que vamos a hablar ahora se trata una lesión que es provocada por la radioterapia pélvica, ya sea en próstata, en vejiga o en alguna otra situación, por ejemplo, en matriz. Vemos con mucha frecuencia los pacientes con CACU y que tienen radioterapia, que desarrollan la cistitis por radiación, que es un problema serio que puede llevar a sangrados importantes, aunque no en un gran porcentaje, afortunadamente, pero sí alrededor del 8-10%. Sin embargo, la problemática sintomática de la enfermedad es muy tediosa, de difícil manejo, no hay muchas cosas que ofrecer. La incidencia aproximadamente es del 23 al 80% y la hematuria severa está alrededor del 5 al 8%, que eso es una etapa en la cual afortunadamente cada vez se ve en forma no tan importante.
Se puede clasificar en aguda o subaguda, que es de 3 a 6 meses posterior al tratamiento con radiación, y la tardía, que es después de 6 meses posterior al tratamiento de radiación. Las agudas o subagudas, que son en los primeros 3 a 6 meses, generalmente no son tan importantes. Generalmente las vemos después de radiación de próstata con una hematuria microscópica o macroscópica muy leve. Las tardías, que generalmente son después de 6 meses, son un poquito más sintomáticas y generalmente las vamos a ver alrededor de los 3 a 4 años posterior al tratamiento. El tiempo promedio para desarrollar una cisis por radiación son 31.8 meses. Hombres se desarrolla con mayor frecuencia. Hematuria aparece en el 5,8% a 5 años, el 9% a los 20 años posterior a la radiación. Esa es la hematuria severa. Por lo tanto, vemos que es una enfermedad, es un problema de la vejiga que se presenta en forma muy tardía en los pacientes radiados y que puede llegar inclusive a producir la muerte por sangrado intratable. La fistopatología viene siendo una afectación del urotelio, donde hay irregularidades nucleares, edema celular, incremento de elementos citoplasmáticos, disrupción de las uniones estrechas y placas de polisacáridos, donde deja denuda la parte de la mucosa. Una lesión vascular que se manifiesta por edema celular del endotelio vascular, proliferación de células endoteliales y una fibrosis que hace que las vejigas pierdan capacidad vesical y con mucha frecuencia presenten el sangrado al momento de la distensión. El músculo detrusor directamente también por un edema muscular, sustitución del músculo con fibroblastos, incremento de la colágena y la isquemia a la pared vesical. Esto es lo que va a provocar las microvejigas, que son de un tratamiento muy difícil porque es un paciente que está con síntomas severos de dolor, con sangrados frecuentes, etcétera, etcétera. La lesión que vemos, básicamente hay una gran diferencia que ustedes pueden ver aquí en una mucosa normal vesical, donde se ve la mucosa perfectamente regular. Y viene la parte inflamatoria y viene la parte de todo, donde empieza a haber una destrucción y una infiltración de todos los productos de la inflamación, y esto es lo que viene a provocar el sangrado. Los grados que se han estudiado y que se ha clasificado esta cisis por radiación es el grado 0, que es la vejiga normal, que generalmente aparece en los primeros meses o años de la radiación. El grado 1, hay una atrofia leve del urotelio con telangiectasias, hematuria microscópica, generalmente no tan severa, sin embargo con síntomas irritativos francos. El grado 2, una frecuencia urinaria moderada, telangiectasias generalizadas, hematuria macroscópica intermitente. Grado 3, hay una frecuencia urinaria severa con una disuria, telangiectasias severas, petequias, hematurias frecuentes y reducción de la capacidad a menos de 150. En este grado, el problema del tratamiento de la cisis por radiación viene siendo multifactorial. Tienes que aprender a manejar la parte de medicamentos para quitar dolor, para mejorar la distensión, para mejorar el sangrado, etcétera. Y el grado 4, que es un grado muy severo, que hay una necrosis prácticamente del urotelio con una vejiga contracturada, menos de 100 cc, y una hemorragia severa. Estos pacientes los hemos visto en urgencias llegar con un sangrado tan importante que hemos llegado a tener la necesidad de ir a ligar hipogástricas, inclusive está reportado hasta tener que quitar la vejiga en ese momento porque no hay con qué parar el sangrado en este grado. Estas son las imágenes que vamos a ver. Generalmente son áreas con inflamación, las telangiectasias, microhemorragias, etcétera. Obviamente que estos pacientes, al momento de empezar a distender la vejiga en la cistoscopía, inmediatamente empezamos a ver todas las grietas que se empiezan a hacer en la mucosa, el sangrado que empieza a haber, y con frecuencia se puede activar la fibrinolisis local, que es a través de la uroquinasa, que hace más difícil el manejo. En el centro, generalmente tenemos ahí siempre productos que nos puedan ayudar si se nos llega a presentar un sangrado en este tipo de pacientes en forma importante. El tratamiento, hay muchos tratamientos que se han intentado, porque básicamente son intentos de tratamiento, ninguno es efectivo al 100%, pero bueno, es lo que tenemos para poder ayudar a nuestros pacientes. Hay un tratamiento que lo podemos clasificar como sistémico, otro intravesical, y otros son los procedimientos intervencionistas que algunas veces hay que hacerlos, embolización de las arterias, etcétera, etcétera.
La parte del tratamiento sistémico, el Elmirón y la conduitina, que son algo que nosotros manejamos en cistitis intersticial y que nos ayuda a recuperar lo que es la capa del GAG, que nos permite restablecer las uniones del urotelio. No hay estudios con evidencia que puedan recomendar el uso. Sin embargo, es algo que frecuentemente se usa en el mundo entero. Este es un producto que está prácticamente en investigación, pero tiene niveles de investigación altos. El flavoxato, los arándanos y los estrógenos conjugados. Prácticamente son productos que tienen poca efectividad, sin embargo tienen estudios con los grados altos de investigación. 1B, 2B, 1B, la mayoría, los estrógenos conjugados tienen estrés, es un poco más bajo, es básicamente recomendación de expertos, pero frecuentemente los usamos, los estrógenos en pacientes con una hematuria persistente, no tan severa, y en algún momento nos llega a ayudar. El Elmirón mejora muchísimo la parte de dolor, sin embargo la parte de hemorragias generalmente no es tan efectivo. En el tratamiento intravesical, que prácticamente tenemos todas estas opciones, tenemos el Botox, el ácido hialurónico, sulfato de conditina, oxígeno hiperbárico, formalina, extracto de placenta, etcétera. Todos tienen un nivel de confidencialidad bastante buena, pero vamos a hablar en este caso del ácido hialurónico. Creo que es una opción no tóxica, bastante bien tolerada y que nos puede ayudar muchísimo en estos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que ya sabemos que van a desarrollar una cistitis por radiación, porque empiezan con síntomas posterior a una radioterapia pélvica, llámese CACU, cáncer de próstata, etcétera. Creo que es algo que podemos manejar en forma temprana y es una muy buena opción. El Botox que hemos utilizado, básicamente lo usamos en las vejigas contracturadas porque realmente tiene poco valor en la cuestión de las hemorragias. Las cámaras hiperbáricas que han tenido una participación en el tratamiento de la cistitis por radiación, mejorando la parte inflamatoria de la vejiga, que básicamente se ve en algunos hospitales que tienen las cámaras hiperbáricas donde puedes meterte en forma completa, pero no es tan común. Los intervencionistas, hemos llegado a la cirugía, ligando hipogástricas, haciendo cistectomías de rescate, la radiología intervencionista haciendo embolización de arterias vesicales, el argón, los láser, pero realmente son estadios ya prácticamente de último momento donde ya no sabemos qué hacer y el paciente lo tenemos que someter para controlar sobre todo las hemorragias con este tipo de procedimientos. El Citistat, que es el ácido hialurónico que lo tenemos en México, es un producto que es fácil de manejo, es muy bien tolerado, los pacientes tienen una mejoría importante. La clave aquí es tener tratamientos de inducción y después de mantenimiento, y es como se puede mantener mucho más bajo control ese tipo de pacientes. Entre más temprano empecemos el tratamiento, menos lesión vesical se va a tener y por lo tanto el control es mucho mejor. Es un producto que se encuentra prácticamente en todo México. Esta es una lesión donde vemos la disrupción de todo el epitelio de la vejiga. Y viene aquí la hipótesis en cuanto a la parte del manejo con Citistat. Básicamente hay una modificación de toda la parte del GAG, la cual es muy parecida a lo que sucede en la cistitis intersticial, donde hay una infiltración y disrupción posterior, y la base del tratamiento con ácido hialurónico es estimular a que vuelva a aparecer el GAG y vuelva a mantener la integración de todo el urotelio en la vejiga dañada. La vejiga generalmente estos pacientes tienen una vejiga con lesión. Las vejigas con cistitis intersticial no tienen la proteína para repararla, por lo tanto esto les ayuda. La parte de la radioterapia, lo que no hay es que no hay células sanas, están radiadas y por lo tanto tenemos que estimular todo este tipo de factores para mejorar la integración del urotelio.
El ácido hialurónico sódico reduce la producción de citocinas proinflamatorias, mejora la impermeabilidad del urotelio y ayuda a reparar el GAG. Esta es una de las partes importantes. Yo creo que en la cistitis por radiación, los dos factores que tenemos que controlar es recuperar el GAG y evitar la fibrosis, que prácticamente va a llevar a un paciente a una complicación mayor. El Citistat, ácido hialurónico de sodio, 40 miligramos en 50 mililitros, viene en un frasco muy fácil de manejar. Es un producto biotecnológico especialmente indicado para el reemplazo temporal de la capa de los glicosaminoglucanos, que es el GAG en la vejiga urinaria. Esto tiene estas indicaciones para cistitis intersticial, cistitis por radiación, síndrome de vejiga dolorosa, cistitis bacteriana recurrente, ya que mejora la parte de adhesividad en la vejiga. Cuando una vejiga tiene un proceso inflamatorio crónico, acordarnos que pierde lo que es el factor teflón, y de tal manera que las bacterias que entran no es fácil sacarlas con el chorro urinario. Al momento de establecer la parte de esta capa de los glicosaminoglucanos, el GAG va a empezar a mejorar mucho más el factor protección, que es el chorro urinario. Sin embargo, estas son las entidades en las cuales está indicado. Nosotros tenemos una experiencia bastante amplia en cistitis intersticial. Tenemos fácil, yo creo que unos 3,000 a 4,000 pacientes en tratamiento, la mayoría mujeres, pero tenemos un porcentaje de hombres. Y creo que los resultados que hemos tenido son bastante buenos, es muy bien tolerado. Es raro que tengamos una irritación importante cuando se ponen. Usamos un esquema que es muy sencillo, una vez por semana por 6 semanas y después un mantenimiento de una vez por mes por 6 meses. Y hacemos refuerzos cada determinado tiempo cuando es necesario, siempre y cuando controlemos los factores externos que la pueden desencadenar. Citistat creo que es el único producto que hay con ácido hialurónico en México. En Estados Unidos no está en Canadá, en muchos otros países. Sin embargo, tenemos un problema en México con algunas aseguradoras porque la FDA no tiene la aprobación porque es un producto europeo. Sin embargo, en muchos lugares se usa con bastante, y creo que hasta en el mismo Estados Unidos. Tiene una tecnología que brinda para mejorar el tejido conectivo local, restaura la capa, es bien tolerado. Las instilaciones son muy fáciles porque son instilaciones con sonda normal. Lo únicamente dejamos que el paciente la mantenga en contacto con la vejiga por 40 minutos. Tiene un efecto básicamente de barrera mecánica, hidrata, es un efecto antiinflamatorio como cualquier ácido hialurónico y generalmente mejora toda la parte local de la vejiga. El paciente requiere de mantenerlo 40 minutos en vejiga y después orinar. Actúa por contacto, no entra al cuerpo, por lo tanto los efectos adversos tóxicos son bastante menores. Aquí vemos la estimulación para el GAG, que lo vemos desde los primeros días de tratamiento. Los pacientes generalmente empiezan a mejorar progresivamente conforme se van aplicando las instilaciones. A veces las instilaciones al momento de aplicarlas da un poquito de irritación en algunos casos, sin embargo, conforme pasan los días empiezan a notar la mejoría. Tiene una de las implicaciones que hay, ya sabemos que es la cistitis intersticial y la cistitis por radiación. La cistitis por radiación básicamente controla prácticamente lo que es la urgencia, el dolor, la frecuencia y la nicturia, que es una parte muy importante en los síntomas de este tipo de pacientes. Sin embargo, las recomendaciones de aquí, que son 4 o 6 instilaciones, que generalmente son por semana, nosotros siempre las manejamos 6 instilaciones semanales más 6 mensuales. Y ese esquema nos ha funcionado bien y muchos pacientes que han estado en radioterapia, por alguna razón, hemos visto muchas mujeres con CACU radiadas que desarrollan la enfermedad y que tienen un muy buen control a través de las instilaciones de Citistat. Los artículos que se han reportado, si ustedes ven aquí en la cistitis por radiación, hay una gran cantidad y es algo que cada vez se está utilizando con mayor frecuencia en ese tipo de pacientes, que poco hay que ofrecerles, hay que hacer mención. Con esto damos por terminado este grupo de charlas. Este es un producto que creo que deberíamos de tener en nuestro arsenal de tratamientos para las
tanto para los síndromes irritativos urinarios bajos, llámese cistitis intersticiales, cistitis por radiación, cistitis bacteriana. Tenemos muchos pacientes adultos, mayores, donde, sobre todo mujeres, que tienen frecuentemente infecciones tras infección, y el estar usando antibióticos y antisépticos y una buena cosa no es suficiente. Son pacientes que pueden ser tratados con ácido hialurónico. Generalmente recuperamos una buena parte de la mucosa y posteriormente con la ayuda de estrógenos y de antisépticos suaves generalmente podemos controlar este tipo de pacientes. Muchas gracias y los esperamos hoy en la noche de la cena, 8 de la noche aquí en los salones de aquí al lado. Gracias.